Vamos a continuar con nuestra agenda académica con el conversatorio titulado Nuevas Generaciones, Nuevo Capitalismo. Tenemos aquí en nuestro escenario al artista Candelo y al joven emprendedor Pedro Lopera, quien además es estudiante de Derecho de la Universidad de AFIT en Medellín, y como moderador del siguiente espacio está José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. José, muy buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos. Querida Alejandra, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bruce, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí moderando este espacio y conversando con ustedes, jóvenes. Yo quisiera comenzar, si no les parece demasiado impertinente, preguntándoles cuántos años tienen, Pedro. José, yo tengo 21 años. Ok, ¿y Candelo? José, papá, 26. No, pues es que son unos niñitos nada más. Y lo siguiente que quisiera preguntarles es, por supuesto, en un mundo lleno de influencers, de youtubers, de instagrameros o como quiera que se llamen, que están apostándole mucho más a unos lenguajes, yo diría, y lo digo con todo respeto, destructivos, si se quiere, simplistas en la mayoría de los casos, críticos de la generación lícita de riqueza, críticos de los empresarios y de la empresa privada y del sector productivo. ¿Ustedes por qué escogen el camino que uno vería más difícil, pero que a la larga pues es el más conveniente para el país, que es el de hablar de la construcción de empresa en positivo? Candelo. Juanma, papá, pues bueno, un joven como yo, que nació en una periferia de Medellín, en un barrio donde se ve la violencia, se ve la drogadicción, la prostitución, se ve la pobreza y entre un montón de cosas. Para un joven como yo que tuve un papá que toda la vida perteneció a los combos del barrio, joven como yo que estuve en un centro penitencial, que vi la violencia en algún momento como la única salida, porque mi expectativa de vida era bajo. Yo tengo mucho que agradecerle a la empresa. Yo tengo un recuerdo muy bacano de que nunca me voy a olvidar de mi infancia, y es cuando estaba pequeño. Mi mamá era una mujer muy joven y ya era madre de dos hijos, y por primera vez tuvo un empleo, y la felicidad con la que llegó esa mujer, Juanma, o sea, José, perdón, José. o sea, mamá llegó con una felicidad y nos dijo a mi hermano y a mí: muchachos, les tengo una sorpresa, por fin tengo trabajo y les voy a dar dos opciones. En este momento les puedo dar los mejores útiles, los zapatos que quieran, el blue jean que quieran, o la segunda opción es construir la casa. Así nos demoremos lo que nos demoremos, ustedes mirarán. Claro. Para mi hermano y para mí fue tentativo, o sea, una casa de adobe, por fin todo eso. Mi mamá empezó a trabajar, José, casi que 2 tiempos, le metió todo el perrenque del mundo, y casi como en 4 años aproximadamente, mi mamá logró construir la casa, guardando ya 20.000, 30.000, lo que le diera en cada pago. Y hoy, gracias a eso, mi mamá pudo mejorar la calidad de vida de mi hermano y de mí. Entonces, tengo mucho que agradecerle a la empresa. Esa fue un poco la primera decisión para hacer ese tipo Total. de videos y participaciones en el ámbito en el que se mueven. ¿Y tú, Pedro? José, yo la verdad, yo sí vine como una historia un poco diferente. O sea, la historia de Candelo es muy diferente a la mía, y la verdad yo la admiro bastante pues por eso. Digamos, lo más grave que de pronto me pasó a mí fue que a mí me tocó el secuestro de mi abuelo por parte de uno de los grupos acá al margen de la ley, pero a la semana salió libre, entonces realmente no fue como muy grave. Pero entonces, precisamente, como digamos, no tuve esa historia con esas situaciones, en algún momento tuve la oportunidad de irme a trabajar al exterior. Me fui un año a Escocia a cuidar personas con discapacidad cognitiva. O sea, estuve un año entero cuidando personas con síndrome de Down, autismo, pues como cosas así. Y la oportunidad de estar afuera, digamos, me permitió acceder como a un conocimiento que tal vez acá no encontraba. Y parte de ese, pues como ese conocimiento, la información que encontraba ahí era defendiendo mucho pues como a la empresa. Y ahí empecé a cambiar como un poco pues como mi perspectiva, porque para mí no había sido como evidente que alguien acá hubiera dicho como es que la empresa es importante, la empresa genera oportunidades, empleo, productos, servicios, trae más y mejores soluciones, pero allá tal vez sí empecé a escucharlo. Entonces por eso pues para como responderte a la pregunta con el tema de los influencers y eso, por eso me parece como un poco extraño cuando de pronto ellos la critican, tomando en cuenta que pues hoy vivimos en un mundo con mucha información, pero muchas veces estamos desinformados, y muchas veces las personas van y dicen que el capitalismo o pues o el libre mercado o las empresas, que eso hace que el rico sea más rico y que el pobre sea más pobre, pero ignoran, por ejemplo, datos como que pues todos los que estamos vivos en este momento podemos decir que vivimos en la
primera vez en la historia de la humanidad en donde los pobres no son mayoría. Ojo a ese dato, primera vez en la historia de la humanidad donde los pobres no son la mayoría. Eso es un dato del Brooklyn Institute, pueden buscarlo pues si quieren. Entonces yo digo, como pues nosotros tenemos información así que precisamente esa disminución de la pobreza empieza a ocurrir desde que empieza a desarrollarse mucho más la empresa privada y el modelo de libre pues, capitalista y después del libre mercado, pues uno dice como, bueno, ¿por qué los Instagramers o algunas personas de pronto lo critican? Sobre todo tomando en cuenta que muchas veces ellos se benefician de eso. Claro. O sea, por ejemplo, muchas veces los influencers van y ellos digamos, generan ingresos de, llega una empresa, hey, te pago tanto para que hagas una mención a mi empresa pues en tu historia de Instagram. Entonces ellos van, reciben los ingresos de una empresa, promocionan un producto de una empresa y después que van a hablar mal de la empresa, de verdad. O sea, es como, me parece que primero es un acto desagradecido y segundo es un acto que creo que muchas veces nace de pronto de ese desconocimiento, que no necesariamente ellos son culpables de eso, o sea, no es como que sea culpa de ellos que no sepan esa información, muchas veces no recibimos esa información y sería muy bueno que empezáramos a escuchar un poco más de los beneficios que ha traído el libre mercado y el capitalismo pues, para el mundo en general. Uno viene aquí a la Andy y seguramente toda la gente que nos está viendo y dice, pues estamos convencidos. Aquí la gente cree el discurso que ustedes están echando, pero cuando hablan entre ustedes con jóvenes como ustedes, ¿encuentran que ustedes son la excepción a la regla o al contrario nos han vendido la imagen de unos jóvenes que no creen en el capitalismo, que no creen en la empresa privada, pero que a lo mejor en la conversación cotidiana sí que están sintiéndose conectados con estos temas o se sienten la excepción a la regla, Candelo? Bueno, obvio que, pues sí, en el caso mío sí lo ven a uno un poco diferente, ¿cierto? Porque muchos jóvenes lastimosamente ven todo el capitalismo y la libertad económica a veces como un gran monstruo, como esa maquinaria que genera dinero simplemente, esa maquinaria que es oportunista, que se aprovecha de los minerales naturales, etcétera, ¿cierto? Como vemos otros jóvenes que vemos los beneficios de todo esto, ¿cierto? Logramos ver que realmente el capitalismo es una condición necesaria de vida, ¿cierto? Porque de una u otra manera nos está aportando a nosotros como seres humanos, ¿cierto? De hecho, no hay capitalismo si no hay humanos, si no estamos nosotros como personas. Entonces, cuando empezamos a entender todo eso, de una u otra manera, yo creo que la misión de nosotros está en eso, ¿cierto? Como mostrar esos beneficios, porque como dice Pedro, si nos ponemos a mirar años atrás a la actualidad, el mundo no está peor. Cada día mejora el mundo, ¿cierto? Cada día vemos que gracias al capitalismo y a la libre economía podemos tener internet, podemos estar haciendo una conversación como estas, ¿cierto? Pueden nacer grandes empresas. En mi barrio hay una empresa de un man que empezó en 11 grado, sí, aprendió a hacer gomina y cuando aprendió a hacer gomina empezó a vender, a distribuirla y hoy por hoy tiene más de 50 trabajadores y distribuyen en todo el país, ¿cierto? Si uno no empieza a ver esos beneficios que trae todo esto, si uno empieza a reconocer también que gracias al capitalismo, gracias a la empresa, es que hoy podemos tener tantas cosas que nos permiten conectarnos, que nos permiten salir adelante. Le decía yo a Pedro nada más ahora diciéndole, si no existiera todo lo que existe hoy, ¿cómo nació una empresa que llama Facebook, que ahora... Que es por la que ustedes todo se el hablan? mundo, ¿cierto? Claro, Que sí, total, claro. que hasta nos permite hasta quejarnos por ahí. Entonces yo creo que es como una misión muy difícil porque sí, claro, siempre hay como que unas distancias muy grandes, pero que yo creo que ahí es donde debemos de cumplir el rol nosotros. Pedro, ¿en qué anda la gente joven como tú en ese sentido? ¿Desconectada tu discurso o creen más o menos lo mismo? Pues obviamente muchas veces pasa que pues en el día a día la gente dice que los jóvenes, pero pues eso es muy abstracto, o sea, los jóvenes piensan diferente y todos vienen de diferentes pues, familias, diferentes lados, diferentes formas de pensar, entonces de entrada pues no empecemos a decir como los jóvenes, que eso se vuelve muy común hoy en día. Pero yo que he notado, hoy el joven, pues hoy por ejemplo está de moda emprender. Hoy es común escuchar al joven diciendo como no, ¿sabe que yo voy a trabajar 5 años en una empresa y después me salga a montar lo mío? O van y montan su cuenta en Instagram de algún emprendimiento, lo que sea. O sea, hoy al joven le gusta emprender, pero al mismo tiempo después van y critican al capitalismo y dice como, uy, espere, o sea, usted es consciente que para poder emprender necesita estar en un sistema que defienda la propiedad privada, que de forma que usted no le vayan a quitar ese emprendimiento que usted tiene, que usted pueda estar en un sistema en donde a usted no la ahoguen a punta de impuestos o no la ahoguen a punta
pues como de registros y de pronto un poco de burocracia. Entonces como, bueno, hoy la gente quiere emprender, entonces de alguna forma tienen ese interés por la empresa privada. Pero yo creo que como el mensaje que muchas veces nos han compartido, y lo digo como universitario, algunos profesores, a veces en la opinión pública, incluso algunos políticos, que dicen que no, que la empresa es mala, que el empresario hace esto, que el empresario esclaviza, que es como, o sea, es un choque ahí un poco, creo que incoherente, como nos gusta emprender, pero al mismo tiempo después vamos y criticamos a lo que nos permite emprender. Claro. Y olvidamos que el capitalismo necesita precisamente el emprendimiento, porque ahí es donde, o sea, de ahí salen todas las ideas. Las empresas grandes en algún momento fueron una empresa pequeña y la empresa... Es que un poco eso era lo que les iba a decir, oyéndolos me da la impresión de que la bronca y el bonche de muchos muchachos hoy es con los empresarios grandes, con las marcas consolidadas, pero con frecuencia olvidan que para ser grandes tuvieron que haber sido pequeños en algún momento. ¿Sienten que eso está pasando? Que, como dice Pedro Candelo, al emprendimiento se le ve con buenos ojos mientras sea chiquito, pero una vez crece, ¿todo el mundo le quiere tirar piedra? Sí, yo creo que tenemos que nos falta ser un poco más, como tener una visión más objetiva, como jóvenes, ¿cierto? ¿En qué sentido lo digo? Porque tenemos que reconocer el lugar donde estamos y que estamos hoy por hoy, gracias a muchas empresas gigantes, hoy por hoy podemos tener la posibilidad de competir con ellas, ¿cierto? Hoy por hoy yo puedo coger y entrar a la empresa más grande y aprendí a hacer galletas, y si yo aprendí a hacer las galletas mejor que la empresa, yo puedo crear mi propia empresa de galletas. O sea, nos falta ver a los jóvenes entender de que ese que está ahí no es alguien gigante que me va a aplastar, sino que simplemente es un referente que me está mostrando que yo puedo llegar hasta ahí o más, ¿cierto? Nos falta ver a los empresarios no como ese monstruo que llega y te aplasta, que llega y te genera simplemente empleo y ya, sino que tenemos que empezar a verlos como esos referentes. Tenemos que dejar de buscar falsos referentes, referentes que nos lleven siempre como a las cosas negativas, porque realmente necesitamos buscar gente que nos ayude a desarrollarnos como personas. Y claro, no hay mejor que eso que el empresario, y si es una empresa grande, pues Ave María. ¿Qué piensas de eso, Pedro? Pues yo me he hecho la misma pregunta que vos hiciste, o sea, se nos olvida que la empresa pequeña pues tiene el potencial de volverse una empresa grande, o sea, no es como que uno arranca a trabajar y ya la empresa es grande, entonces es como, ¿por qué nos molesta la cima? O sea, ¿por qué nos molesta el que está arriba? O sea, si vos de entrada ya tenés una imagen negativa de lo que está arriba, ¿cómo pretendes subir? Entonces, me parece que, pues, que yo creo que es importante como otra vez volver a acercar a las personas, como vea, las personas que han logrado y construido cosas importantes, no lo hacen porque odian al mundo o manejan todo pues, como con redes así a espaldas de los demás. No, muchas veces porque son personas altamente competentes, y yo creo que en vez de verlos como un enemigo, con un rival, alguna cosa, deberíamos verlos como, bueno, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿Qué puedo extraer del conocimiento y de la experiencia de esa persona que me sirva a mí? Claro. Yo me imagino que parte del reto fundamental que ustedes tienen a la hora de comunicarse en redes sociales o a la hora de las expresiones artísticas tuyas, Candelo, es la simpleza del lenguaje. El lenguaje tiene que ser simple, directo. ¿Cómo les está yendo en ese proceso, lo llamaría yo, de evangelización alrededor de la empresa privada? ¿Tú cómo sientes que te está yendo a través de esas expresiones que usas para comunicarte con la gente joven y con la gente en general? Yo siento que vamos por buen camino, que hay que empezar a enseñarle un poco más a los jóvenes a capitalizar sus sueños, ¿cierto? Que en el fondo, como decía Pedro, en el fondo los jóvenes ven el capitalismo como una opción, pero lo ven lejos de ellos. Sigue siendo ajeno a ellos, y el capitalismo no está ajeno a nadie. El capitalismo es parte de nuestras vidas. Entonces yo creo que la misión es una misión que si nos juntamos todos se puede hacer, ¿cierto? Que no sea solo de Pedro, no sea solo de Candelo, no solo sea de José, no solo sea de la Andy, sino que realmente debemos de empezar a enseñarle a nuestros amigos, a nuestro entorno, de que realmente el capitalismo es más que una empresa, ¿cierto? Claro. Es la forma de cómo yo puedo darle utilidad a mis talentos. Y yo creo que la mejor forma es haciéndolo a través del ejemplo, ¿cierto? Entonces, en el caso mío, yo voy, rapeo, Pedro va, habla, ¿cierto? Pero tratamos de mostrarles, claro, porque es nuestro talento, pero si no fuera así, es la forma de mostrarles de que hay formas de capitalizar sus talentos. Y Candelo, ¿cuál es la primera reacción cuando llegas a un grupo, un parche, digamos, de gente joven y que te ve y te oye con un mensaje rapeado?
¿la gente lo recibe bien de entrada, de primerazo, o al contrario, como que quedan diciendo, ¿este qué o qué? De primerazo la gente es como que, hey, qué bacano. Entonces dice, hey, qué bacano lo que dijiste. Y después llega y dice, pero me quedó una duda de esto. Entonces, claro, ahí ya dentro de las conversaciones y todo eso. Pero a mí se me hace interesante porque si usted se pone a mirar y sostiene discusiones, todo el mundo, todo el mundo ve el capitalismo todavía como una opción, ¿cierto? Y cuando se lo hace uno de manera artística, por ejemplo, para ellos es como decir, es que el capitalismo no es solo o sea, hablar de empresa no es solamente el que vende galletas, el que vende esto, ¿cierto? Yo como artista también soy una empresa. Entonces, ahí les muestra a uno que Candelo es una empresa, que a la medida que Candelo crece genera empleo, que lo mismo ellos pueden hacer con sus talentos, ¿cierto? Que realmente se puede hacer y hay muchas formas de capitalizar. ¿Y a ti, Pedro, cómo te va? ¿Muchos likes, muchos aplausos, muchos corazones en las publicaciones o al contrario, mucho palo? Pues como siguiendo la línea de una de las cosas que decía Candelo, y es que él rapea y después las personas es como, uy, me gustó, pero tengo una duda. O sea, muchas veces uno va y dice algo y la gente queda como, uy, ese man dijo algo que posiblemente yo nunca había pensado, pero suena interesante, o por lo menos a veces dicen, coherente, ¿cierto? Porque yo creo que el capitalismo realmente es fácil de entender, y es fácil de entender porque creo que es muy coherente con la naturaleza humana. O sea, de entrada reconoce las diferencias entre las personas. Vos sos bueno para presentar, yo no. Entonces vos por eso presentás y te recompensan por eso, y de pronto hay otro que es bueno para finanzas, otro para ventas, otro para jugar fútbol y otro para hacer otra cosa. Entonces como usted puede triunfar dentro de sus diferencias, y no es como que yo te obligo a hacer tal cosa. Entonces reconoce diferencias entre personas y se aprovecha y utiliza esas diferencias pues para poder crecer. Eso es una empresa todo el tiempo. Claro. Nos deparamos entre talentos. Reconoce que hay personas que de pronto tienen diferentes oportunidades y usan las oportunidades diferentes, tienen diferentes talentos, diferentes disciplinas, y en consecuencia hay personas que de pronto van a alcanzar resultados, pues va a haber resultados diferentes, y es importante que haya resultados diferentes porque es importante saber quiénes son los exitosos para recompensarlos y que sigan haciendo lo que están haciendo. Resulta que hay actividades en la sociedad que hay actividades que se tienen que hacer y son muy complejas, alguien las tiene que hacer, y aquellos que las hacen tenemos que tener gratitud por ellos, premiarlos por ellos para que sigan haciéndolo, porque yo no sé hacer esas actividades. Entonces si no las hacen ellos, pues nos embalamos. También necesita de la competencia y necesita de la cooperación, y son cosas que nosotros todo el día estamos viendo. Entonces yo creo que es un mensaje fácil de entender, que cuando voy y lo comparto, las personas de entrada les como, uy, capitalismo, está defendiendo el capitalismo, pero escuchan, y la reacción ha sido, yo diría, positiva. Obviamente hay personas que no les gusta, pero a mí me han escrito por Instagram, personas en la universidad se me acercan, hey Pedro, muy bacano esto, estás diciendo algo que de pronto yo pensaba pero no sabía cómo decirlo. Entonces, no, realmente los jóvenes, yo creo que dentro, como te decía, el tema del emprendimiento, tienen el chip de, hey, la empresa privada funciona y crea oportunidades y con eso podemos progresar, solo que no están acostumbrados a decirlo, a veces les da miedo hacerlo. Entonces de pronto a veces ver a alguien que lo haga, o de pronto a veces la gente dice, sí hay que defenderlo. Entonces, vengan, hasta aquí hemos hablado un poco de lo bueno de creer en el sector productivo del país, de los empresarios, de la empresa privada. Pero si ustedes pudieran ser más críticos frente al papel del empresariado colombiano, ¿qué creen que los empresarios han hecho mal? Candelo. Bueno, yo siento que la forma en cómo nos referimos cuando hablamos del capitalismo, yo siento que hace falta ser más inclusivos. Tenemos que sumar más gente, porque es que el capitalismo no es solo de unos. Cuando hablemos del capitalismo no podemos hablar solo como si estuviéramos beneficiando una sola clase, una sola élite, ¿cierto? Un solo gremio, porque realmente tenemos que hablarlo como que el capitalismo es eso, es para todos, ¿cierto? Tenemos que incluirlo desde las conversaciones, tenemos que humanizar un poco más las empresas, tenemos que empezar a apoyar mucho los talentos de nuestros empleados. ¿Qué tal si vamos y empezamos a apoyar, a educar a nuestros empleados, a educar a sus hijos? Si empezamos a ir a los colegios y educar a los chicos, ¿cierto? ¿Qué tal si el empresario llegara y se fuera a un barrio y visitara un colegio y le contara su historia? Algo tan simple. Yo prefería 1000 veces que antes de que repartieran 300 mercados en mi barrio, fuera un empresario y hablara con la gente de mi barrio. ¿Usted sabe cuántos sueños, José, hay en mi barrio y cuántas ideas de emprendimiento? Y gente hasta quizás teniendo la forma económica de lograr empezar a ejecutarlo, pero se crea un montón de dudas, un mundo así gigante, que es que lo mismo que hablábamos ahorita, el empresario es el de la corbata, el empresario es el que está jugando golf
el empresario es el que está gordo y hincho allá sentado en su silla grande. No, eso no es el empresario, cierto, le toca madrugar, al empresario le toca trasnochar, y yo creo que todo eso hay que llevárselo a los jóvenes, cierto, ¿por qué? Porque es que realmente al capitalismo no hay que cambiarle nada, los que tenemos que cambiar no somos nosotros como personas, tenemos que empezar a mejorar nosotros como personas, cierto, porque así es que empezamos a jalar el éxito de nuestro país, cierto, si empezamos a tejer esas brechas de generaciones que hay tan grandes, empezamos a tejerla, la mejor manera es a través del ejemplo, la mejor manera es a través de mostrar, la mejor manera es a través de la inclusión, pienso yo. Sí, Pedro, ¿algo andan haciendo mal los empresarios de Colombia? Yo creo, pues, y lo he notado y es muy común escucharlo a veces, pues, a ver, hay una diferencia entre el capitalismo y el libre mercado, que es cuando, a ver, quién logra satisfacer al cliente y quién lo hace mejor y ese es el que triunfa, y otra cosa ya es uno mercantilista que es, hey, parce, yo te paso una plata abajo de la mesa y la ayudas en tal cosa a mi empresa y se la pasa al gobernante, o sea, al alcalde, al gobernador, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, de esas prácticas deberían evitarse porque eso atenta de por sí contra el sistema y eso muchas veces termina eliminando oportunidades por el hecho de que no está premiando la competencia, sino simplemente el poder y el acceso a contactos y de pronto personas con poca ética. Entonces, eso me parece que es un error. Y de pronto otra cosa que sería muy bueno, que es la que dijo Cande, es yo creo que el empresario tiene que ser el referente entre la sociedad. O sea, en estos días estaba hablando, no recuerdo con quién estaba hablando, pero estábamos diciendo que, o sea, en Colombia tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos mucha gente a la que podemos admirar. En estos días Anthony Zambrano, que se ganó medalla de plata, diciendo, y es que yo vine pues yo vine a esta vida a darle éxitos a mi país, o yo le prometí a mi mamá una medalla de plata y lo que le prometo se lo cumplo, o Dios, dame lo que merezco, ni más ni menos. O sea, háblame de esa visión de virtud, de responsabilidad, de disciplina, como de patriotismo, de compromiso. O sea, tenemos personas así y tenemos el empresario que se aguantó toda la pandemia, se aguantó también muchos de los daños que de pronto hubo con el tema de bloqueos, entonces uno dice, hey, venga, esa gente son unos tesos, mantuvieron el empleo. Entonces el empresario de alguna forma creo que no solo tiene la responsabilidad, sino la ventaja de que puede ir a universidades, puede ir a colegios, también en espacios, pues, televisión y cosas así, ir a decirles, vea, esta es mi historia, a la gente escuchar historias, o sea, pensemos en la Biblia durante mucho tiempo no estaba escrita, era pura historia, y miremos 2000 años y sigue existiendo eso, o sea, las historias son muy fuertes, entonces es muy importante que el empresario vaya y cuente su historia y muestre qué es un empresario, le diga a las personas, vea, ¿usted quiere emprender? Bueno, tal vez en la universidad tengas profesores muy preparados y felicitaciones por eso, pero tal vez no han emprendido, yo sí, y te enseñan a emprender, entonces escuchemos a las personas y usémoslos como referentes. Y yo creo que, Candelo, antes de darte la palabra, muchos de los empresarios que nos siguen hasta ahora y que están oyendo esto, deberían llevarse ese mensaje. Hay una ausencia de comunicación, a veces algunos pasan de agache, teniendo tanto que contar, y me quedo con lo que dice Candelo en el sentido de, a veces la responsabilidad social no solamente se traduce en llevar esas ayudas a los que más lo necesitan, que lo están haciendo y por montón los empresarios en Colombia, sino que bastaría, por ejemplo, con acercarse a un grupo de personas jóvenes, ojalá, a echarles el cuento de cómo lograron, a pesar de todas las adversidades, llegar hasta donde están. Pero ibas a decir algo, Candelo. No, total, que como ahí, como apoyando lo que dice Pedro, necesitamos que los empresarios se crean también influencers. Sí, es en serio, necesitamos que los empresarios se crean influencers. Si usted como empresario es artista, entonces muestre también sus talentos, pero que conecten, que muestren que ellos no son un edificio, no son una marca como tal, son humanos, porque es que eso hace falta, ¿cierto? Mostrar que es que el empresario también es humano. Miren, seguramente hasta ahora también hay muchos empresarios, pero jóvenes conectados, de edades similares a las de ustedes o un poco más, pero que apenas están en el proceso de comenzar su empresa y su negocio. Seguramente algunos de los que nos oyen, muchos quizá, han fracasado en los primeros intentos de emprendimiento y de negocios que han tenido. ¿Qué consejo les daría a ustedes, le darían ustedes a esa gente que los está oyendo hasta ahora y que se pregunta, bueno, ¿será que vale la pena seguir intentando? Este camino está complejo, el sector privado ha tenido muchas críticas. ¿Nos vamos o nos desanimamos? ¿O nos quedamos? ¿O qué hacemos? Pedro. Bueno, yo creo que uno tiene que hablar desde la coherencia y yo no es como que haya fracasado muchas veces, entonces no puedo decirles cómo hagan esto cuando fracasen, no.
pero sí tengo un mensaje y es, pues los necesitamos, o sea, necesitamos al emprendedor, necesitamos al empresario, necesitamos al que tiene ideas, las desarrolla y es una persona disciplinada y competente que logra coordinar a diferentes personas para que algo sea posible. O sea, esa gente la necesitamos dentro de la sociedad. Entonces, creo que tiene una responsabilidad con ustedes porque posiblemente el emprendedor tiene sueños y la idea es lograr los sueños, la idea es lograr construir en vez de destruir. Pero también hay una responsabilidad con los demás y es que vos como empresario, como emprendedor, puedes inspirar y en el proceso de construir aportás a otros y yo creo que así es como se hace país, así se hace país. Entonces, el mensaje es, viejo, se quebró, no importa, vuelva a hacerlo, los necesitamos, por favor. Candelo. Yo, yo le diría a los empresarios que voltean mucho a mirar su casa. Cuando hablo de su casa, es su empresa. Sea 1, 2, 3, 40 trabajadores, 200, los que tenga de trabajadores, piense que tiene una familia y que cuando yo le pongo atención a mi familia, la estoy ayudando a crecer, que se tomen el trabajo de sacar un ratico de su tiempo y ver cómo están los trabajadores, sentarse en almorzar con los trabajadores, escuchar a los trabajadores, ¿cierto? Porque al fin ellos son el motor de todo eso. Hay que incentivar, y incentivar no solo es incentivar económicamente, hay que incentivarlos de todas las maneras, ¿cierto? Porque si un trabajador está feliz, la productividad va a crecer, ¿cierto? Y lo segundo que yo le diría a los empresarios es, somos dueños, casi magos de nuestro destino. Somos vida, somos llamas, somos luz y esperanza. Deja atrás el rencor, olvídate del dolor, vuela y vive, respira con alegría. Da la mano y ayuda sin esperar nada a cambio. Dale al mundo lo bueno y cura tus malos actos. Sonríe por tus heridas y da gracias por la vida. Lo mejor que podemos hacer es no tirar la toalla, por más dura que sea la batalla, ¿cierto? Y en el caso de ser empresario, la batalla ya no es el crecimiento externo, ya es el crecimiento interno de la empresa, que el empresario pueda mostrar que por lo menos su empresa es sólida y que puede prometer, o sea, puede prometer soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Sí. Pues me dejas, yo agrego algo ahí. Si no rapeaba, lo iba a poner a rapear en todo caso. Entonces, Pedro. Bueno, yo sí no puedo rapear, ahí sí me gana Candelo de una. No, también iba a agregar que, pues además de, creo que tiene toda la razón. Sí. Yo creo que es hora de que el empresario deje de pedir perdón por ser empresario. O sea, la otra vez estaba con un amigo que tiene contactos, tiene conocimiento, conoce muchos empresarios, y él me decía que una vez estaba sentado con uno de los grupos más grandes empresariales del país y que ese grupo estaba sentado con otras personas y esas otras personas estaban frente al empresario regañándolo, como es que usted el empresario es esto y aquello, y que los empresarios eran así como silencio. Y después le tocó a mi amigo ser el que los defendiera. Entonces, como, parce, ¿ustedes de verdad les da pena ser empresarios? Entonces, no, yo creo que el empresario tiene que ser el primero que muestre la cara y diga, no, es que, parce, es que yo construí este país, entonces no me venga a decir eso. Pero construyéndolo como le dijo Candelo, y es acercándose con el empleado. O sea, de verdad, ¿qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana se acerca el empleado al empresario y le dice, hey, oiga, jefe, ¿me puede dar algún consejo? Yo quiero llegar a esta posición, ¿qué tengo que hacer? Y que el jefe lo escuche, o sea, no que espere a que se calle para poder hablar, sino que lo escuche. Y después, cuando vos tenés una persona así que tiene ese sentido de pertenencia por la empresa y que tiene gratitud por las personas, el día que llegue ese mensaje de, hey, tu jefe es malo, acaba con él, ¿qué hombre? No es que este man me dijo tal cosa, me ayudó, o sea, de verdad, gracias a él he mejorado mi calidad de vida. Entonces es importante eso, siempre humanidad con el empleado, empezando por las empresas y ojalá también afuera. Eso es clave. Nos quedan 2 minutos y tengo una curiosidad final. ¿Cuál es la publicación que más les han comentado, la que más la han sacado del estadio? Que recuerden, diciendo qué, hablando de qué. ¿Quién se anima a decir? Bueno, yo les voy a contar a mí una historia que me pasó muy, muy cercana. Cuando empieza todo lo del paro, llego yo y saco un video y le digo a los jóvenes, le digo a toda la gente, hey, venga, listo, hay motivos para sentir rabia, porque pues, es cierto, tampoco podemos decir que vivimos en un cuento de hadas, hay motivos para sentir rabia, pero, o sea, sentémonos, pausémonos y miremos cuál es la forma de cómo estamos buscando soluciones y es la correcta, ¿cierto? Básicamente, y José, fue un montón de comentarios, amenazas, me decían en la casa, es que está loco, ¿qué? Claro. Y pensaba yo, pero ¿por qué estoy loco si acaso estoy diciendo algo mal? ¿Cierto? Que está mal. Yo creo que debe haber mucha coherencia y tenemos que empezar a tener criterio hasta en los que educamos,
¿cierto? A mí en el caso mío eso fue una controversia total, pero que fue muy educativa para la gente del barrio. Qué bien. Y Pedro, Yo subí un video que se llamó Los Especiales y eso rodó por todo lado, por WhatsApp. Me criticaron mucho, pero también me aplaudieron mucho y recibí comentarios como, me dio mucha rabia lo que dijo, pero tiene razón. Entonces, eso pues, yo creo que fue positivo porque fue un video en donde criticaba bastante a mi generación y la forma en la que nos comportábamos. Y eso le hizo clic a mucha gente que incluso si les molestó, algunos decían como, uy, por lo menos me puse a pensar y creo que es importante eso. Pues Pedro Candelo, en los términos que ustedes utilizarían, para mí fue una chimba estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias a la Andy por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.